Dispón tu corazón para recibir hoy. Venga por favor al primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 1. Primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 1. Vamos a continuar con la revelación que traíamos del primer seminario de esta mañana y vamos a aprender a vivir en salvación. Diga, vivir en salvación. Mire qué interesante. Pero cuando uno vive en salvación, puede mirar las cosas espirituales. Como cristianos, se ha hablado de esto, se nos dice, se nos enseña, pero la verdadera revelación es ver en el Espíritu, diga, ver en el Espíritu. Pero para poder ver en el Espíritu se necesita una condición especial. Amén. Primer libro de Corintios, capítulo 2. Para ver en el Espíritu, nosotros tenemos que ser llamados. Para ver en el Espíritu, nosotros tenemos que estar en una condición diferente a la condición natural, porque solamente las cosas del Espíritu son las que pueden verse en el Espíritu. Dice la bendita palabra del Eterno, verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hoy en día en el mundo se predica un evangelio solo con palabras humanas de sabiduría y palabras humanas empalagosas y palabras humanas llenas de paz y tranquilidad. Y no se predica un evangelio como es el evangelio de las Escrituras. ¿Cuál es el evangelio de las Escrituras? Un evangelio de persecución, un evangelio de exhortación, un evangelio de alerta máxima. Miremos un poquito cómo era la vida en Corinto en la época de nuestro Señor y Salvador y en la época del apóstol Pablo. Estaba el Imperio Romano, amén. Y había persecución porque el Imperio Romano era idólatra, tenía muchos dioses. Y entonces las personas tenían que conectar, participar de lo que el gobierno les impartía. Y era absoluta obediencia, absoluta sujeción. ¿A qué? A sus leyes. Por eso vemos la discusión entre los fariseos, entre los mismos romanos y Jesús. ¿De quién es la moneda? ¿Daremos impuestos al César o no daremos impuestos al César? ¿O daremos primero impuestos a Dios y no daremos al César? ¿Cuántos se acuerdan? Está la palabra en Lucas 20, recordemos eso. Y tenemos que estar muy pendientes de eso. ¿Y qué les dice nuestro Señor? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a la iglesia se le ha olvidado eso. Es un evangelio de revelación, no es un evangelio de palabras excelentes y de palabras de paz y prosperidad, como se está hablando hoy en día. Leamos nuevamente ese verso 1. Primer libro de Corintios, capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, Yeshua Hamashiach, y a este crucificado. ¿Cuál es el evangelio que les predicó Pablo? El de la entrega total, el de la condena al pecado, el de la muerte en la cruz, el evangelio. Hoy en día, cuando se le habla a la iglesia o a las personas que se están recién convirtiendo, usted tiene que cambiar de vida, dejar los vicios y placeres, congregarse en la iglesia, ofrendar, diezmar, ayunar, orar. Uy, no, y no, diezmar, no, para que se enriquezcan los pastores, no. Y el ayuno, no, aguantar hambre tampoco. Dios no me mandó a sufrir en esta vida. Y entonces, ¿qué evangelio es el que predican, el que conocen? Ya no hay las vigilias de oración, de ayuno, ya no existe eso. Los momentos de que las personas entren en una dimensión de clamor, de intercesión por su alma. Las personas, no hablo de ustedes que son siervos fieles y que conocen palabra, pero los cristianos están muy engañados hoy en día. Van a la iglesia y creen que van a
como muchos me dicen, el domingo voy a visitarlo, pastor. No, si es que yo necesito que me visiten. A ver, una pregunta, ¿será que Dios necesita que lo visiten? ¿Será que Dios necesita una visita tuya o mía? A ver, es un eufemismo. El domingo voy a saludarlo, pastor, el domingo voy a visitarlo. No, si cuando uno viene a la iglesia, uno lo que viene es a una batalla, a una guerra. Cuando uno viene a la iglesia, uno viene a recibir de Dios. Cuando uno viene a la iglesia y propone algo en su corazón, lo haces por su alma. Es que en Lucas capítulo 21, nuestro Señor está hablando que cuando la viuda pobre presenta la ofrenda y los ricos presentan la ofrenda de lo que les sobra, las ofrendas son para Dios, dice, las ofrendas de Dios, no las ofrendas de la iglesia ni del pastor. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos es a presentarnos ante Dios. Venimos es a honrar a Dios. Venimos a recibir de Dios. Venimos a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que ha cambiado hoy en día con la moda? Y los pastores hablan bonito así y impostan la voz y hacen facies y quieren convencer a la gente. Ahora, pastores de mucha edad, incluso mayores que yo, se visten con jeans y camisetas. Oiga, qué falta de respeto. Por verse jóvenes, por llamar a los jóvenes. No, si el joven que quiere convertirse se convierte y no necesita que el pastor se lo vaya a un after party o allí lo busque allá en una, ¿cómo se llama eso? En una fogata, allá con quemando los masmel. No, no necesita de eso. La palabra dice que ellos se conviertan a vosotros y no vosotros a ellos. Y ahora vemos un evangelio totalmente disfrazado de juventud, disfrazado de mundanalidad. ¿O me estoy equivocando? ¿Cómo un pastor con esas características puede hablarle sinceramente a un joven para que entienda que la marihuana, que la cocaína, que el homosexualismo, que la prostitución sexual va en contra de Dios? ¿Con qué moral, con qué ética un pastor de eso le puede decir? Mejor sigamos aquí. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Escuche, el apóstol Pablo no fue hablándoles bonito, no fue como estoico, no fue como Platón, él no fue a hablarles como Descartes, él no fue a hablarles de filosofía, no, él fue a hablarles con palabras llenas de poder de nuestro Señor el Espíritu Santo. Mire esto. Y mi predicación no fue ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Aleluya. Wow. Ahí se diferencian las iglesias de hoy en día con las iglesias del Evangelio. Con las iglesias reales, genuinas. Aleluya. Versículo 5, primer libro de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mire esto, hoy en día se idolatra al pastor, se idolatra a la iglesia, se idolatra el humo, las cámaras de humo, la música en el altar. Oiga, en lugar de adorar e idolatrar al Dios genuino, al Dios verdadero, al Dios de la palabra. Hace mucha falta el discernimiento en la iglesia hoy en día. Mi pregunta es, cuando Dios pida cuentas, ay, Señor, es que esa iglesia era la de moda, esa iglesia era la de los jóvenes, esa iglesia era bonita, esa iglesia era grande. Ay, Señor, me sentía. No, Dios quiere que nosotros vivamos el evangelio como en el principio. El evangelio es para exhortarnos, para demostrarnos el poder de Dios, para transformación de vidas, para cambios genuinos de personas, para la salvación de sus almas. Para eso se predica el evangelio. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo,
que mueren. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes del mundo para nuestra gloria. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo hablaba? Misterios de la sabiduría de Dios. Cosas grandes y ocultas que el hombre no conoce y cuyas están destinadas para ti y para mí. Si nosotros somos unos cristianos genuinos, si nosotros buscamos de Dios, si nosotros queremos ver lo sobrenatural, si queremos ver en el Espíritu. En otras palabras, si vivimos en salvación, podremos ver las cosas del Espíritu. Porque no serán como las cosas que nosotros estamos viendo ahora. No serán como la palabra. Mire, estamos hablando en estos versículos anteriores de una palabra que aunque está escrita, aunque en esa época era Torá, en esa época era Evangelio, en esa época se hablaba de Dios, no era una palabra de Dios. Era una palabra adornada con cosas del mundo. Era una palabra adornada para alegrar la gente, para alegrar la moral de las personas, para almatizarlos, me explico, para darles gusto en lo que sus almas deseaban. En esa época también se hablaba de un evangelio de prosperidad y que Dios los guardaría y que habría paz y que habría seguridad y que Dios les amaba. Ese era el evangelio que se predicaba en las sectas. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo no me propuse predicarles un evangelio así. Yo me propuse revelarles un evangelio que está predestinado, o sea, desde antes de la fundación del mundo, para que ustedes conozcan la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los cristianos de esa época y nosotros? ¿Sabe cuál es la diferencia entre una iglesia grande, bonita, llena de cosas espectaculares y nosotros? Como dice nuestro Señor y Salvador, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Mateo 16:20 en adelante. ¿De qué le vale al hombre tener una mega iglesia si no es salvo? Pero ¿de qué le vale estar en una iglesia como esta si tampoco se preocupa por su salvación? Aquí tenemos que pelear por nuestra alma. Amén. Wow, escuche esto. La sabiduría que el apóstol Pablo les habla y la sabiduría que el apóstol Pablo quiere que se predique hoy, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que nosotros debemos de predicar y recibir una sabiduría que nos revele a Cristo resucitado. Si bien el Cristo en la cruz, doliente y sufriente, nos justificó y nos salvó, tenemos que predicar al Cristo de la gloria, que es un derramamiento de poder, de santidad, de pureza, de integridad en el Espíritu. Amén. Perdonen mi pasión, estoy predicando apasionado. No es que quiera gritar, no es que sea gritón, no es que esté bravo, no. Es que, repito, me apasiona esta palabra. Y es que yo decía esta mañana en el primer seminario, noten algo, para que puedan discernir de qué estamos hablando. Usted va por la calle y pasa a alguien y usted siente un frío o siente incomodidad. O está en su casa y viene un amigo o viene un familiar y usted no siente paz. Se siente incómodo. Se siente mal. ¿Les ha pasado? Y entonces, ¿por qué reciben esa visita? ¿Por qué aceptan esas palabras? Usted no está llamado a aceptar lo que el Espíritu Santo le está diciendo que no reciba. Repito, para que aterrice lo que estoy hablando. Usted va por la calle y sintió una incomodidad. Pasó una persona que lo tocó o lo miró y usted inmediatamente tuvo una reacción. Está en su casa y llegó una visita, viene alguien de su familia y usted no siente paz con esa visita. Usted no se siente bien en esos momentos y comienza a hablar esa persona, usted se siente mal. ¿Usted por qué acepta eso? Si el Espíritu Santo le está poniendo espíritu de rechazo para que reprenda, para que vean el espíritu lo que esa persona trae y no lo reciba en su casa. ¿Por qué lo hace entonces? En el colegio, en la universidad, etcétera. ¿Por qué usted no está apercibido de las cosas espirituales que son para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador? Pero una persona que anda solo en la creencia
de que va a ser salva, de que ama al Señor, pero no se preocupa por ver en el Espíritu, esa persona está seca espiritualmente. Como enseñaban en el seminario de ayer, están durmiendo espiritualmente. Y Dios no quiere gente con sueño, ni gente dormida en el Espíritu, sino gente alerta que pueda tomar del Espíritu para que demuestre el poder de Dios y de las Sagradas Escrituras. No hay ningún amén. Entonces podría preguntarte, ¿tú qué haces con la palabra que recibes o tú qué haces con la palabra que sabes? Versículo 9. Antes bien, o antes de que usted siga creyendo, de que vea las cosas bonitas, dice la palabra, el apóstol Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que está afirmando el apóstol Pablo, por revelación de nuestro Señor el Espíritu Santo, es que hay cosas espirituales que están dispuestas para ti. Que si la persona puede ver en lo espiritual, podrá accesar a lo celestial. Escúcheme, una cosa es ver en el Espíritu y ver las cosas del Espíritu. Y otra muy diferente es ver lo celestial, participar de lo celestial. Porque el que puede ver en el Espíritu y participa de lo celestial, puede participar de la gloria, que es lo que nos está hablando aquí la palabra. Una unción sobrenatural, una unción superior, una unción del Espíritu Santo. Amén. Mire, por favor, las cosas espirituales, las cosas de gloria, las cosas celestiales, las cosas del trono, son cosas que no pueden reposar en el corazón de ningún hombre, pues que no las ha visto. Son cosas que no ha escuchado ningún oído, porque no las ha podido discernir. Son cosas que están preparadas solamente para los que Él ama y los que le amamos. Amén. Lo estamos leyendo. Son cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Solo Dios las hace. Dios las creó. ¿Para qué? Para los que le aman. Y la pregunta aquí es, ¿de cuántas cosas espirituales que Dios ha preparado tú estás disfrutando? Porque mire lo que dice, y yo les prometí una revelación más profunda en el segundo seminario hoy. Tiene que ver el primer servicio. Mire esto, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que las manos de Dios crearon para los que le aman. En otras palabras, solamente un hijo amado puede ir a tomar de las manos de Dios las cosas que Él ha preparado por su amor. ¿Me estoy explicando? Mire qué diferencia tan grande. Tú puedes tomar de las manos de Dios lo que Él ha preparado para otra persona. Tú puedes tomar de las manos de Dios lo que Él ha preparado para ti. ¿Sabe de qué estoy hablando? De subir al trono, de ver lo espiritual, de ver lo celestial, pero de tomar de su gloria. Mire todas las dimensiones que tenemos que pasar. Y para que esto ocurra, tú y yo tenemos que ser puros de corazón. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser llamados. Tenemos que ser hijos. Tenemos que tener ese don. En otras palabras, pasar por ayuno, pasar por oración, pasar por una instancia, un tamizaje espiritual que nos dé derecho legal de subir arriba y no redundo. Es subir arriba y más arriba donde está la gloria de Dios para poder tomar de sus manos. ¿Sabe una cosa? Eso solo se logra, repito, cuando nos esforzamos y somos valientes, cuando nos apartamos y somos íntegros. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 8. No vaya allá, yo se lo leo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que está afirmando la palabra es que solamente la pureza, la integridad de corazón limpia y purifica a un ser humano para poder ver a Dios. Así que está hablando de la importancia de estar pensando de una manera supranatural
surrealista para poder apartarnos del mundo y poder abrir nuestros ojos a lo espiritual. Y estando en lo espiritual, no podemos conformarnos con ver ángeles y demonios. Porque eso es lo que yo veo en lo espiritual. Pero no me conformo. Cuando ya veo yo esa dimensión, yo quiero ir a lo celestial. Porque es que los brujos y hechiceros se la pasan en el mundo espiritual. Y le dicen a los impíos, rece con fe el Salmo 91, y el amarre que le hice le va a hacer esto y lo otro. Y es que el demonio San Pelayito, no sé qué, le va a hacer esto y le ligo el ser amado y se lo ato y se lo amarro y se lo pongo en la espalda, patas arriba, patas abajo. Y eso hacen los brujos. Mire, y es tan poca la revelación que hay en los cristianos que ni siquiera pueden ver los ángeles y demonios, lo básico de lo espiritual en el primer cielo. Yo veo esa guerra y yo la reprendo. Y pido la ayuda de mis ángeles y si necesito más, pido más ayuda. Pero yo quiero subir más allá. Y entonces el Señor me ha permitido ver el cielo y ver el trono. En Hechos 7, el apóstol Esteban estaba viendo el trono cuando lo estaban asesinando. Veo al trono de Dios y a uno sentado allí y veo ahí a la derecha de Dios a Jesús y me está dando la mano. ¡Wow! ¡Aleluya! Y entonces si ya puedes ver lo celestial, ¿por qué no vas a la gloria de Dios y tomas de las manos de Dios las cosas que Él ha preparado para los que le amamos? Ah, mire, le voy a revelar esto. ¿Por qué un cristiano tiene una bendición y al momento ya se siente otra vez triste? ¿Por qué un cristiano ora, pide por algo y lo recibe y al rato está otra vez vacío? Porque no supo tomarlo de estas tres dimensiones, ni de lo espiritual, ni de lo celestial, y menos aún de la gloria. Porque si tiene acceso a lo espiritual, tiene una unción superior. Si tiene acceso a lo celestial, tiene amor de Dios. Y si tiene acceso a la gloria de Dios, tiene el poder de Dios. Y dígame, ¿qué demonio le podrá arrebatar a un cristiano algo que está rodeado con la gloria de Dios? Que ha sido redimido por su sangre. Hay un derecho legal ahí. Y entonces por eso es que hay un adagio popular que al cristiano impío todo se le va en deseo. Y el mismo adagio dice que al pobre y al feo todo se le va en deseo. Puras aspiraciones. Como que un cristiano lleva mucho tiempo en el Espíritu, mucho tiempo en la gloria, mucho tiempo aprendiendo del Señor y sigue igual? Eso no es normal. Y no hablo de dinero o de paz aparente, porque eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. El que tú tengas un empleo que Dios te haya dado, o por la oración de la iglesia, o por la gracia de Dios, no te asegura tu salvación. El que tengas prosperidad económica. Repito, Mateo 16, porque ¿qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Nuestro Padre eterno nos guarde, amén. Estoy hablando de algo que no sea perecedero, sino de algo tangible, real, genuino, permanente, para siempre, jamás. Yo hablaba con un pastor que el Señor también le ha mostrado su casa en el cielo y estaba en plena construcción y él le preguntaba al Señor, ay, Señor, ¿por qué apenas están puestos los cimientos y las primeras paredes? Y el Señor le decía, porque tienes que seguir trabajando en la tierra para tu construcción aquí. Señor, ¿y cómo construyo yo aquí? Y el Señor le dijo, por obras espirituales. Y en la iglesia se ha enseñado que son por obras materiales y por las obras de misericordia. Si bien las obras de misericordia, Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6, pero sobre todo el 5, el ver al hermano, en Mateo 7 también lo habla el Señor Jesús, visitar al enfermo, visitar al preso, darle al pobre, etcétera, son obras de misericordia que si bien construyen, puede que no sea permanente. Pero lo que realmente construye en el cielo son las obras espirituales. Apóstol, no entiendo, me perdí. ¿Cuántas semillas has puesto tú en el corazón de un alma? Óigame bien, y la has regado hasta que da fruto y esa alma es salva. Eso es lo que realmente vale en el cielo. Porque si no hay integridad, pureza de corazón,
Entonces las obras de misericordia se queman. Y aquí mismo lo dice el apóstol Pablo en el primer libro de Corintios. Si bien puede que ese cristiano sea salvo, pues se perdieron todas las obras. La idea es que en el cielo las obras permanezcan y se edifiquen y recibamos honra. Amén. Porque la palabra también dice, ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Y un rey tiene reinado y un sacerdocio tiene iglesia. Amén, auxilio. Entonces, ¿en cuál de las dimensiones debemos de estar? En las del reinado y el sacerdocio. ¿En cuáles espirituales debemos triunfar? En ambas. Y eso no se puede lograr si no hay pureza de corazón, si no hay limpieza de espíritu y de alma. Se lo repito, Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que si nosotros queremos recibir estas cosas que Él tiene diseñadas y creadas para nosotros, tenemos que subir a esa dimensión. Yo les hablaba esta mañana de USA, ¿se acuerdan? Bueno, los que usted no estuvo en primer seminario, hablo como si estuviera hablando en el primer seminario, en primer servicio. USA era un levita, era un sacerdote, y estaban llevando el arca del Señor, ¿cuántos se acuerdan? Pero USA, este levita, bueno, en la iglesia hoy en día hay mucho levita, levitan a la oración, levitan a llegar temprano, levitan al ayuno, levitan a la intercesión, levitan al clamor, levitan al servicio, levitan a la predicación, son levitas. No, él era un sacerdote y estaba en el ministerio y estaba en esa unción espiritual. Era tan espiritual la misión que él tenía que estaba llevando el arca del pacto. ¿Alguien me sigue? Pero se resbaló y tocó el arca. Escuche, esto me parece, pero... Y el Señor lo mató, dice la palabra. ¿Por qué no mató a los otros si estaban con él? Porque un cristiano puede estar en la iglesia, en el ministerio y puede transgredir esa unción. Puede ofender al Espíritu Santo y ni siquiera darse cuenta. El pobre Usa no se dio cuenta en qué momento murió. Yo no sé si me estoy explicando hoy, familia. Debemos de tener mucho cuidado de no ofender, de no apagar, de no contristar, de no desechar a nuestro Señor, el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de ser sabios en nuestra oración. Debemos de ser sabios cuando leamos la palabra. Debemos de ser sabios cuando vengamos a la iglesia. ¿Qué tal que estemos ofendiendo al Señor? ¿Qué tal que estemos agrediendo al Espíritu Santo? Dios nos guarde. Por eso, cada vez que yo voy a subirme al altar, yo le pido al Señor derecho legal para predicar y me predico yo mismo y me edifico yo mismo. Aquí la pregunta, como lo hice en primer seminario, es ¿cuántos realmente queremos ir al cielo? Amén. ¿Hay alguien aquí? ¿Y por qué no levantan la mano allá atrás? ¿Y ustedes? ¿O es que no quieren ir al cielo? Otra vez, ¿quieren ir al cielo? Levanten la mano. Entonces transfórmense. Si están aquí de todas maneras recibiendo, ¿por qué no lo hacen correctamente? Ay, apóstol. Sí, es que si usted está aquí es porque Dios le ama. Si usted está aquí es porque tenemos hierros que necesitan ser limados, porque dice que hierro con hierro se aguza. Y está hablando del hierro del error y del hierro físico como metal de nuestros corazones que se afinan con otro corazón de hierro y que ese hierro con hierro nos saca el filo y nos limpia. Imagínense en Lucas 11 cuando este joven rico se le acerca al Señor y le dice, maestro bueno. Y le dice el Señor Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Aló, hay auxilio, ¿hay alguien aquí? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Quién sabe? Porque estaba siendo hipócrita. ¿El que debió haberle dicho al Señor? Maestro, yo te honro. Maestro, la gloria de Dios sobre ti. Maestro, venga tu reino. Maestro, aleluya. Eso fue lo que debió haber dicho ese joven a él. Y no decirle, maestro bueno. Por eso le digo, bueno no hay sino Dios. ¿Y por qué Yeshua se sacó de esa unción si Él es Dios? Es el Hijo del Hombre. ¿Hay alguien aquí? Porque mientras estemos en la carne y vayamos al baño hay corrupción. Hay un peligro ahí.
de un pelín, que Dios nos guarde de apartarnos, de ser un USA, se nos guarde. ¿Sabe qué? ¿Sabe? A ver, le voy a revelar esto, no lo revelé no lo revelé en el primer servicio. USA lleva el arca de Dios. Amén. ¿Y qué está pasando? Aleluya. ¿Qué está pasando? Cuando USA lleva el arca de Dios, ellos estaban en un servicio, pero no así como usted y yo estamos ahorita en servicio, no. Escúcheme esto. Están sirviéndole al Señor y están en una disciplina de marcha, de guerra espiritual. Y usted lo puede ver ahí en 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Ahí se habla de USA y de cómo estaban llevando el arca. Ellos estaban marchando y estaban cantando y estaban adorando porque esa era la orden. Primero había una atmósfera de adoración, una atmósfera de sacrificio. Amén. Habían sacrificado para poder alzar el arca. Y empieza la marcha, la orden de Dios para llevar el arca. Así que había una unción de obediencia. ¿Usted me sigue? Había una unción de guerra, de transformación. ¿Está conmigo? Y cuando estos levitas están en ese ejercicio, tropiezan. Porque en el mundo ministerial, en el mundo espiritual, en la vida cristiana, hay tropiezos. Pero lo que Dios no acepta es que se transgreda la unción superior, celestial o de la gloria de Dios. Escúcheme bien esto. Y se tropieza USA y manda la mano a tocar el arca y Dios lo quemó, lo mató. USA pudo haber pensado que ese día iba a morir. USA hubiera tocado el arca si lo hubiera sabido. USA hubiera entrado en el ministerio en ese momento de saber que iba a morir. Si USA hubiera estado en el Espíritu Santo, lo hace. Entra en el servicio, pero no toca el arca. Mire, es tan sencillo salvarse. Pensemos en USA. Estamos ahí. Pero el Espíritu Santo nos revela que no podemos transgredir su gloria. Podemos accesar su gloria y tomar de las manos de Dios y usar el poder de la gloria. Lo que usted no lo puede es transgredir. ¿Me estoy explicando? ¿Sí sabemos qué es transgredir? ¿Perdón? Cruzar límites, correcto. Pasar el límite. Usted puede ser hijo de Dios, pero no será Dios. Y el Salmo lo dice, que somos hijos de Dios y somos dioses. Claro. Pero no podemos compararnos con la gloria de Dios. Vivimos de la gloria de Dios, tomamos de la gloria de Dios, aspiramos a la gloria de Dios, pero no podemos abrojarnos la gloria de Dios. Robarle la gloria a Dios. Y eso fue lo que USA hizo. ¿Cómo no hubiera pasado eso? Pues USA hubiese continuado en el ejercicio del ministerio y se tropezó, el arca se va a caer. Dios cuida su gloria. Dios mantiene su gloria. Dios es todopoderoso para no permitir que su gloria se ensucie. Entonces no meta la mano donde no la debe meter. Hubieran seguido con el ejercicio. En otras palabras, lo que el Padre nos quiere enseñar es que si usted hace algo para Dios, hágalo bien o no lo haga. Preferible que no lo haga. Y dígame a eso. Porque la palabra de Jeremías dice, maldito aquel que hace indolentemente la obra de Dios. Eso está escrito, no me lo estoy inventando. Entonces, si yo vengo al servicio, oiga, venga con la actitud correcta. Esta mañana yo les decía, lo dije en primer servicio, ¿sí o no? Lleguen temprano. Lleguen a orar, lleguen a interceder, lleguen aquí a clamar. Y eso no es por la iglesia ni por el pastor, eso es por su alma. Porque Dios quiere que usted sea salvo y si ya de todas maneras viene para la iglesia, pues entonces madrugue más.
Pastor, me está echando la iglesia, me está. No, no, ¿cómo se le ocurre? Le estoy diciendo si haga las cosas bien por su alma. Porque es que ningún creyente se salva es el Hijo. Amén, diga amén a eso. Mire, piense en la cruz, le estoy hablando hace rato de eso. Si nuestro Señor vaya al monte del Calvario y le dice, no, no me va a atravesar la mano, cuidadito porque lo destruyo, fuego de Dios, desciende y te mato, Romano. No me vas a sacar sangre. Mejor dicho, cuélgame y vamos a estar ahí y quiero que me canten. Y fue así. A ver, por Dios santo. Fue tortuoso, fue sacrificial hasta la muerte. No, pero es que el cristiano quiere ser bendecido, pero no quiere ni siquiera esforzarse. No quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer palabra, no quiere obedecer. No. Entonces, a ver, por eso son las iglesias hoy de la prosperidad, de las que le hablé desde el principio, porque allá si usted llega tarde no hay problema. Allá no les importa, sino que la gente diezme y ofrende, y que eso sí, que guarde y la iglesia de moda. No, Dios quiere un ejercicio de nuestra fe en el Espíritu. O sea, un conocimiento superior, supraespiritual. Amén. De eso nos está hablando el Padre hoy. Que recibamos la palabra, pero que la recibamos para edificación, pero para tener ese poder de subir de lo natural a lo espiritual, de lo espiritual a lo celestial y de lo celestial al trono, a la gloria. Es que, ¿qué le dijo? Y lo estuve enseñando en el día de ayer. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, no vaya, yo se lo parafraseo. El Espíritu Santo le dice al apóstol Juan, a través de este serviente, sube acá y mira. Aló. O sea, no era tan importante que subiera, sino que estando allá mirara. Y en el capítulo 6 le dice el otro serviente, mira, ve, sube acá y mira y ve. Amén. O sea, no basta solo con creer. No basta solo con querer. Tenemos que esforzarnos para ir más allá. Imagínese que la misma palabra lo dice a través de nuestro Señor el Espíritu Santo, que nuestro Señor y Salvador padeció ese sufrimiento y ese sacrificio por la bendición, por la salvación de nosotros, por la gloria que está destinada para ti y para mí hoy. Amén. Mire, familia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Diga relación. ¿Usted sabe cuál es la relación que debemos de tener con Dios? ¿Qué me dice? La oración y qué más. Entrar en intimidad. Sí, claro, amén. Eso es el medio. ¿Cuál? Sí, claro, con el Padre, con el Hijo y con nuestro Señor, el Espíritu Santo. Pero mire lo que realmente Dios está diciendo aquí. Que para tú recibir, para tú entrar en esa dimensión, tú debes de ser limpio con la pureza, la integridad del Espíritu Santo. Que tú tienes que usar un vehículo que se llama Espíritu Santo. Que tú tienes que percibir en el interior de tu interior la palabra del Espíritu Santo. Que tú tienes que discernir en tu interior las cosas que no pueden ver tus ojos. Que tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre lo que naturalmente tu cuerpo te pone velo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que solamente los que usan de la pureza, de la limpieza de su corazón, adquieren una visión espiritual real. Me voy a explicar de otra forma porque creo que está demasiado confuso, ¿o no? Bueno, pero para mi tranquilidad.
Dios no solo quiere que creas en Él, Dios quiere que lo veas a Él. Se da la diferencia. Una cosa es creer, ¿van a almorzar? Ahorita cuando salgan de servicio van a almorzar, ¿sí o no? Eso lo sabemos, pero ¿por qué son trémulos? O es que no va a almorzar ahorita cuando salga de culto. Y le aseguro que va a comer, porque a comilones que son ustedes. Entonces, no basta con creer que yo creo que van a almorzar. No basta con creer que van a comer. El asunto aquí es llegar a ver. Y otra pregunta, ¿usted ora por el restaurante donde va a ir? Yo no digo que ore porque Dios les bendiga, no, sino que ore por el tiempo para que sea en el espíritu, en la voluntad de Dios, que vayas a ese restaurante. ¿Tú oras por la comida que vas a almorzar o vas a cenar? Mire, el cristiano ora cuando la tiene en el plato. Pero ¿acaso usted sabe a quién fue sacrificado ese alimento antes de ponérselo ahí? ¿O si lo hizo un satanista? ¿Si lo hizo un brujo o un hechicero? ¿O si lo pactó? Porque esa es la moda de los restaurantes hoy en día. Para que haya prosperidad y todo, van y hacen brujerías, sortilegios, conjuros, maleficios y pactan todo. Ay, apóstol. Usted y yo tenemos que orar para que el alimento que vamos a consumir más tarde, Dios lo santifique antes, para que ese alimento esté conforme a la voluntad de Dios y cumpla el requisito. Usted sabe que el alimento es un propósito de la voluntad de Dios para tu cuerpo y para tu vida. ¿Sabe cuál es el propósito? Mire, es que esto salta de bulto, pero los cristianos no lo disciernen. El propósito de Dios para el alimento tuyo es que te nutra tu cuerpo para que pueda tu mente estar abierta a lo espiritual. Pero cuando el cristiano come de más, entonces va a tener sueño y lo que va a querer es dormir y lo demás no le va a importar. Y entonces la guerra que se suscita alrededor, ¿dónde queda? ¿Está recibiendo algo? El propósito de Dios con el alimento es que el alimento nutra tus células y no las dañe, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Yo no me puedo imaginar, mire, piense conmigo, que en la época de nuestro Señor Jesús se necesitaran nutricionistas para el alimento judío. ¿Usted qué opina de eso? Porque el propósito de Dios, según el libro de Baikra, es que los alimentos fueran kosher, o sea, fueran alimentos estructurados y elaborados con base a la Torah para que no le hiciera daño al cuerpo de los judíos que lo consumieran. Pero hoy en día nadie le pone cuidado a eso y comen rellena. Morcilla que llaman aquí en Colombia, qué porquería, cerdo, chicharrón y toda esa porquería, y eso mata el cuerpo, mata las neuronas que están pendientes de lo espiritual, las adormece, las engorda, las destruye. Pero le tengo buenas noticias. Mire, las frituras fueron creadas por el pueblo de Israel. Esos churros que ustedes comen, esos colegas míos, esos churros que son deliciosos, que son fritos, que llevan por dentro bocadillo o que llevan arequipe por dentro y que son freídos y luego puestos con azúcar. ¿De dónde cree que salió esa comida? Del pueblo de Israel, bebé. Pero como ya los elaboran con el aceite de oliva, con aceites espirituales, con aceites orados, de manera kosher, pues no le hacen daño a los judíos. Pero aquí se hacen a la como caiga y por eso es que vemos las personas obesas y ya no pueden más y les da su ACV, su derrame cerebral, les da su colapso cardíaco, se mueren de un instante para otro. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora sí estaba entendiendo la palabra. Cada cosa que Dios está hablando aquí tiene un propósito espiritual para la edificación y salvación, justificación de nuestra alma. Pero los cristianos viven como Armando. ¿Cómo viven, apóstol? Unas veces a pie, otras caminando. Otros cristianos viven como Vicente. ¿Cómo viven, pastor? Viven ahí yendo para donde va la gente. Son cristianos políticamente correctos. Dios no quiere eso, familia. Dios quiere que estemos alerta en el espíritu para que reprendamos las obras del diablo, podamos estar en el espíritu, ver los ángeles y los demonios, ver la guerra espiritual que Dios está suscitando a nuestro favor y tengamos victoria. Pero para ello tenemos que ser íntegros, puros de corazón, limpios de corazón.
Y eso solo se logra cuando nos lavamos con la bendita palabra, cuando nos ungimos con la bendita palabra, cuando sacamos un tiempo especial para adorar al Señor, para derramar nuestra gratitud a Él, para exaltarle a Él. El cristiano saca su tiempo de oración, es solo para pedir, para pedir, para pedir, para pedir protección, dame casa, dame carro, dame beca, protege a mi esposa, salva a mi hijo, salva a mi marido, sálvame mi trabajo. No, solo pide, 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 pío, 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 que pasó el plata, dice el pollito. No, espere, que Él sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que lo pidamos. Lo que está hablando aquí la palabra es que el limpio de corazón, el puro de corazón, busca la pureza de Dios, busca la fe de Dios, busca en el interior suyo para percibir las cosas que son del Espíritu, las que no puede ver para poder adorar. Qué diferente es un cristiano que adora a un pollito pío, 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 cristiano. Tenemos que pagar un precio, tenemos que discernir el sacrificio. Pero mire, qué bonito cuando la persona realmente toma conciencia de su alma y lo hace por amor a Dios y ni siquiera por su salvación. Yo antes predicaba porque quiero salvarme, porque tengo temor del infierno, porque tengo temor de la condenación eterna, pero ahora lo hago es por amor. Mire cómo cambian los valores. Y predico la verdad por amor al Señor, porque sé que Él me ama, sé que me va a salvar y sé que todo lo que yo quiero me lo va a dar y lo que yo temo y lo que no me gusta lo va a quitar de mí. No sé si me estoy explicando la diferencia. Debemos de ser gratos con el Señor en pureza, pudiendo discernir la gloria de Dios, pudiendo discernir lo celestial, pudiendo discernir lo espiritual, pudiendo dar gracias, ser gratos con el Señor para recibir de Él, por amor de Él y no por necesidad. Así que hermanos, yo creo que usted ha recibido una palabra hoy. Amén. Y yo anhelo con todo mi corazón que usted se pueda mover en esas dimensiones de gloria. Pague el precio, pague el precio. El Señor nos ha dado de todo lo que hemos pedido y lo que no hemos pedido. ¿Sabe cómo se llama lo que no hemos pedido? Añadidura. Añadidura. Demos gracias por las añadiduras. Mire, qué rico es recibir lo que usted no necesita. Qué rico es que usted tenga lo que necesita, pero también lo que no necesita. ¿Sabe cómo se llama eso? Abundancia. ¿Sabe cómo se llama eso realmente? Sobreabundancia. ¿Sabe cómo se llama eso? Bienestar. ¿Sabe cómo se llama eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su gloria. Y usted y yo tenemos derecho a eso, amén. Usted y yo tenemos derecho a eso. Pero cuando dice la palabra que podemos recibir de sus hermosas manos lo que Él tiene destinado para los que le aman, está hablando que solamente personas muy especiales vamos a ir allá. Vamos allá. Amén. Oremos. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias. Gracias por querernos llevar más arriba, Señor. Por revelarnos que hemos de vivir por fe y para fe, no por lo que vemos, pues la fe no se ve, pero funciona. Es la molécula divina, la molécula celestial con la que te agradamos, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón por cometer hierro, por, por creernos buenos, por creernos por encima del bien y del mal, a veces por creernos mejor que las demás personas. Perdónanos porque cuando nos has dado esa revelación, esa inestabilidad, esa zozobra cuando vemos a alguien o cuando vamos a un lugar y no hemos percibido lo que tú quieres y no reprendemos o no establecemos tu reino, cometemos hierro, perdónanos, Señor. Perdónanos por no entender, por no discernir, porque no te hemos pedido estar y vivir en salvación. Permítenos vivir y estar en salvación. Permítenos ver las cosas espirituales. Permítenos ver en el espíritu, pero permítenos ver lo celestial también y tu gloria en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos vas a dar.
por las añadiduras, por todo lo que pedimos, por lo que ni siquiera también te hemos pedido. También te rogamos, Señor, por nuestro apóstol Josué Muñoz allí en Guatemala. Bendícelo, bendice a Charito Muñoz, Señor. Bendice a tus siervos, Padre amado. Te ruego por la pastora Blanquita García en Miami. Bendícela, Señor. Llénala de gracia, de favor, de prosperidad. Permite que esos negocios, Señor, lleguen a feliz término. Padre amado, te doy gracias por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, por la pastora Elsie Giraldo. Cúbrelas con tu sangre preciosa. Derrama sobre ellas gracia y favor. Destruye todo lo que se quiera oponer, impedir tu gloria, estos negocios para la honra de tu nombre, Señor. Te pido por los hermanos Cortés, Señor. Te ruego por ellos, Padre amado. Por Elsa, Padre bendito. Te pido, Señor, por Antonio. Te ruego por Manuel. Te ruego por Miriam. Te ruego por Alcira, Señor. Te ruego por Nicolás, por Juan Pablo, por Luis, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que esta bendición los toque, los alcance y tú reveles esta palabra. Gracias, Padre eterno, por la vida de Margarito García, su esposa, sus hijas, Señor. Te doy gracias por Alma Lucía Castillo, Señor, por Becky Castle, Señor. Te doy gracias por la vida de Noralba Valencia, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Te doy gracias por la vida de Juan David Borges Arias, Señor. Te ruego que lo toques con tu amor, que le reveles esta palabra, que lo unjas, Señor. Gracias por la vida de Vanessa León, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por el grupo de intercesión de la Iglesia Internacional El Camino es Cristo. Gracias por el grupo de adoradoras, Señor. Gracias por el grupo de logística, de televisión, producción de televisión, Padre. Gracias por todos tus siervos que ayudan a que este ministerio siga adelante. Padre, bendice a los que ofrendan para la torre de adoración. Bendice a los que diezman. Bendice a los que ofrendan. Bendice a los que entregan su corazón de verdad, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, papito lindo. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Gracias por cada familia que está aquí en la iglesia en esta mañana. Gracias por todos los que estuvieron en el primer seminario, en el primer servicio. Padre, que estas bendiciones que declaramos sobre ellos y que estamos declarando ahora también les alcancen para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Bueno, familia, sé que me faltan muchos, siempre oro por algunos, pero en nuestro amanecer estamos intercediendo por ti en la madrugada. El grupo de intercesión, repito, está de 6 a 7, 7 y media de la mañana. Únete con nosotros a orar. Y en la iglesia tenemos servicio los martes y los viernes. Comenzamos la guerra espiritual a las 6 de la tarde y terminamos a las 7. Y a las 7 la palabra de poder. Los sábados estamos también en servicio en vivo. Hay que guardar el sábado, el Shabbat. A las 3 de la tarde estamos aquí orando. Y los domingos ya conoces la rutina, 8 y 10:30. Quiero que no te apartes, quiero que tú que me des en YouTube le des dedito arriba allí, te suscribas a nuestro canal, compartas estos mensajes. Hay mucha gente que realmente necesita esta palabra revelada, una palabra limpia que viene del cielo. Compártela. Y gracias por orar por nosotros, gracias por ofrendar, gracias por diezmar. Y nosotros aquí les bendecimos. Así que nos vemos mañana, 6 de la mañana. Muchas bendiciones. Shalom.